Eh, ok. Gracias. Buenos días a todos, probando audio, video y presentación. Buenos días, ingeniero, sí se escucha. Muchas gracias, Nayerli. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Vamos a seguir desarrollando un ejercicio más antes de desarrollar una formulación generalizada para lo que sería el estado plano de tensiones. Entonces, este ejercicio 3 dice, tenemos este prisma de madera que es sometido axialmente a una carga horizontal de magnitud P. Y dice que tenemos aquí indicada la dirección de la fibra, ¿no? De la madera. Y dice que las especificaciones exigen que las tensiones no excedan 0,75 megapascales cuando las tensiones son tangenciales. Es decir, P no me puede generar en esta dirección una tensión tangencial mayor a 0,75 megapascales. ¿Qué pasa si P me genera una tensión tangencial mayor a 0,75? Yo voy a tener una falla de deslizamiento, ¿no? De una parte de la madera con relación a la otra. Y P también, por otro lado, no me puede generar una tensión compresiva. Por otro lado, P en la dirección normal a la fibra o tensión sigma tiene que ser menor a 1,20 megapascales. ¿Qué pasa si es mayor? Yo voy a tener un aplastamiento de la madera en la dirección normal a la dirección de las fibras de la madera. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Está entendido el planteamiento? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces lo que se quiere aquí es saber cuál es el valor máximo de P que puede aplicarse respetando estas tensiones máximas admisibles, ¿no? Entonces, el espesor de la pieza es de 120 milímetros en la dirección transversal, es decir, este espesor aquí de mi pieza es de 120. Eh, entonces, la idea es resolver el ejercicio eh, con el mismo enfoque que hemos venido desarrollando los ejercicios previos. Entonces, hay que desarrollar el equilibrio, ¿no? Hay que desarrollar el equilibrio de uno de los segmentos y descomponer P
en la dirección de las fibras sigma n y tau n, siendo que la dirección de las fibras, aquí nuestro valor, como indica el ejercicio, es del orden de 60 grados. ¿Ok? Entonces aquí vamos a descomponer el trecho de la izquierda y mi carga P me va a generar en la dirección horizontal una dirección sigma X que puede ser descompuesta en la dirección N y en la dirección, voy a ponerle tau aquí. Entonces, nuevamente, tomando en cuenta, ¿no?, que el área inclinada tiene un área unitaria de magnitud A, entonces esta área proyectada en la dirección X va a ser A, tomando en cuenta que esta eh, es mi dirección, esto es mi ángulo alfa. Entonces esta área de aquí va a ser eh, A veces el seno de alfa, ¿no? Y aquí, tomando en cuenta esta tensión, este ángulo que va a ser, perdón, voy a corregir aquí, y tomando en cuenta aquí que este ángulo es alfa, la componente en la dirección de sigma va a ser seno de alfa, este es el área, y la componente en la dirección tau va a ser coseno de alfa. Entonces, como sabemos que alfa vale 60 grados y que A se reduce en ambas ecuaciones, tenemos que sigma n va a ser 0,75 de sigma x y tau n va a ser 0,433 de sigma x. Entonces, vamos a primeramente determinar que la hipótesis de que la tensión tangencial es crítica. Por lo tanto, tau n hacemos como siendo 0,75 megapascales, ¿no? Si esto lo dividimos por 0,433, obtenemos que sigma x es 1,73, pero el máximo valor es de 1,2 megapascales. Entonces significa que la primera hipótesis, de si aplicamos sigma x de 1,73 megapascales, vamos a estar generando aplastamiento de mi madera. Por lo tanto, no cumple. Vamos a partir para la segunda hipótesis, donde asumimos que la tensión normal es la que controla el problema. Entonces, en ese caso, adoptamos que sigma n es de igual a 1,2 megapascales, dividiendo por 0,75, eh, eh, perdón, dividiendo 1,2 megapascales por 0,75, obtenemos que sigma x es 1,6 megapascales y que mi tensión tangencial es 0,433 de sigma x, lo que nos lleva a un valor de 0,693 megapascales, menor al límite de 0,75. Por lo tanto, con esta hipótesis estaríamos cumpliendo el criterio de tensión normal
admisible y de tensión tangencial admisible. En este caso se cumplen los dos criterios y la carga crítica se obtiene de la relación de que tau n es 0,693 megapascales para sigma x de 1,6 megapascales, ¿no? Entonces, multiplicando por, por la sección transversal, que es 20 centímetros por 12 centímetros. En este caso, como estamos hablando de megapascales, megapascales es lo mismo que meganewtons por metro cuadrado. Entonces tenemos que tener cuidado aquí con la conversión de unidades, por eso entramos con 0,12 metros y 0,20 metros de sección transversal, lo que nos da un valor de 0,0384 meganewtons, o lo que sería equivalente a 38,4 kilonewtons o 3,84 toneladas, que sería la carga admisible para esa sección de madera. ¿Quedó entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí sobre el ejercicio? No, ingeniero. ¿Todo claro? Bueno, entonces existe una metodología dentro de la resistencia de materiales que nos permite hacer toda una serie de tratamientos, de ecuaciones para evitar estar haciendo estas conversiones vectoriales. De todas maneras, esta es una forma de verificar cualquier problema de resistencia de materiales, de equivalencias de estado plano de tensiones en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, hay una situación donde el caso genérico hemos visto anteriormente de la resistencia de materiales es en el que tenemos una tensión vertical que le hemos llamado sigma y, que puede ser de tracción o compresión. Hemos visto que puede haber una tensión en la horizontal. A esa tensión la hemos llamado de sigma x, y puede existir una tensión tangencial que le hemos llamado tau xy, y esta tensión tangencial está representada vectorialmente por vectores que concurren a un mismo punto o divergen de un mismo punto o vértice, ¿no? Entonces, este es el caso de estado plano de tensiones. Hemos visto que si conocemos, ¿no?, estas tensiones sigma x, sigma y tau xy, y hacemos un corte, ¿no?, dentro del elemento infinitesimal de acuerdo a un determinado plano, de tal forma que analizamos dentro del elemento infinitesimal ese plano. También nosotros, a través de las ecuaciones de equilibrio que hemos venido desarrollando, nosotros podemos hacer una transformación, ¿no?, de tensiones para calcular nuevamente cómo quedan esas tensiones
sigma y de acuerdo a la orientación de ese plano P. Como queda sigma X en la dirección de ese plano P. Y cómo quedan nuestras tensiones tangenciales también en la dirección de ese plano P. Eso es lo que hemos venido haciendo de cierta forma en los ejercicios anteriores. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, existe una situación particular de tensión donde si yo corto en o hago mi análisis de tensiones en un determinado plano que le voy a llamar PP, vamos a suponer que voy a hacer mi análisis de tensiones en un plano PP, de tal forma que este ángulo lo voy a llamar aquí alfa PP. Voy a tener una situación particular. Voy a tener solamente tensiones normales, que las voy a llamar sigma 1 y sigma 2 de manera genérica. En este caso, no existe tensión tangencial. Es decir, mi tensión tangencial es nula. Y en este plano específico, yo lo llamo PP, porque es el plano principal de tensiones. Presten mucha atención, por favor, a esto que es muy importantísimo dentro de la resistencia material. ¿Por qué me interesa este plano? El plano en el cual la tensión tangencial es máxima, yo tengo la mayor tensión normal de tracción o compresión. ¿Ok? Entonces, generalmente, sigma 1 se le suele llamar a la máxima tensión normal. Y le llamo sigma 2 a la mínima tensión normal. ¿Ok? Es de ahí que es tan importante la determinación de estos planos principales de tensión para, si yo tengo una determinada resistencia de mi material, saber en qué dirección va a ser en qué dirección van a actuar las máximas y mínimas tensiones normales y garantizar que
mi material atienda a ese criterio de resistencia. ¿Quedó entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Y Todo por claro, otro, ingeniero. claro, eh, y por otra parte, una vez que yo he determinado este plano de tensiones principales, este concepto que voy a comentar también es muy importante. Siempre que yo he determinado mi plano de tensiones principales, si yo determino un plano a 45 grados del plano en el que actúan mis tensiones principales, y yo veo aquí el elemento este a 45 grados de donde actúan mis tensiones principales, siempre a 45 grados yo voy a tener la situación donde mis tensiones tangenciales son máximas. Y voy en el plano de tensiones normales máximas, voy a tener también una tensión Y y una tensión X. Es decir, en el plano de tensiones máximas principales, la tensión tangencial es nula, las tensiones normales son máximas y mínimas, y a 45 grados de esos planos de tensiones actúa mi tensión tangencial máxima junto con tensiones normales sigma X y sigma Y. ¿Quedaron entendidos esos criterios? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto hasta aquí. Ok. Ver un poco la pantalla. Entonces, en esta presentación estoy dejándoles algo de esa teoría. La tensión normal está dada por esta expresión, P sobre A. La tensión tangencial máxima producida por una carga en una dirección estará sobre un plano que forma 45 grados con esos planos principales de tensiones y está dada por el promedio de tensiones que se generan, ¿no? Para todos los tipos de carga, una tensión tangencial n en cualquier punto sobre el plano se acompaña de una tensión tangencial de igual magnitud a través del plano ortogonal. Bueno, esto lo hemos definido, son definiciones que las he ido comentando, ¿no? En las últimas clases, pero aquí se las estoy dejando. Y lo que vamos a hacer ahora es desarrollar una formulación para hallar esas tensiones principales, ¿no? Para hallar cuál es la dirección de esas tensiones normales. Entonces habíamos dicho de las clases anteriores que siempre a la dirección del plano inclinado
lo vamos a llamar DA. Si aquí llamamos este ángulo de θ, esta área va a ser de A coseno θ y esta área va a ser de A seno θ, ¿no? Y aquí, en el plano inclinado, siempre va a haber una tensión normal y una tensión tangencial que para transformarlas en términos de fuerza vamos a multiplicarlas por el área de A. Por otra parte, esta tensión tangencial, tau yx o tau xy, la vamos a multiplicar por esta área para llevarlo a términos de fuerza, que va a ser de A seno de θ. Esta otra fuerza la obtenemos de multiplicar sigma y por el área de A seno de θ. El otro término de fuerza aquí en la dirección horizontal es sigma x por el área de A coseno de θ. Aquí tenemos esta fuerza obtenida de la tensión tangencial por el área en la cual que actúa, que es de A coseno θ. Entonces, ese sería el estado de equilibrio, ¿no? De ese segmento, considerando un plano inclinado en la dirección θ. Y lo que vamos a hacer a continuación es el equilibrio de fuerzas genérico en las direcciones sigma n y tau n. Entonces el equilibrio de fuerzas en la dirección n estaría dado por sigma n de A menos tau yx de A seno de θ coseno de θ menos tau xy de A coseno de θ seno de θ menos sigma x de A coseno de θ veces coseno de θ menos sigma y de A seno de θ veces seno de θ igual a 0. Considerando que tau xy igual a tau yx, podemos reducir esta expresión a que sigma n es igual a, aquí corrijan por favor, a sigma x coseno cuadrado de θ más sigma y seno cuadrado de θ más 2x más 2 tau xy seno de θ coseno de θ. Y aprovechando ciertas relaciones trigonométricas en seno y coseno, sigma n puede expresarse como sigma x veces 1 coseno de θ sobre 2 más sigma y veces 1 menos coseno de 2 θ sobre 2 más 2 tau xy seno de 2 θ sobre 2. Aquí falta un paréntesis. Y nuevamente haciendo algunos desarrollos trigonométricos podemos decir que sigma n es igual a sigma x más sigma y sobre 2 más sigma x menos sigma y sobre 2 coseno de 2 θ más tau xy seno de 2 θ. ¿Ok? ¿Entendido hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Entonces ese es nuestro estado de equilibrio en sigma n. Por otra parte, podemos hacer nuestro estado de equilibrio en la dirección de tau n, ¿no? Es así que tenemos tau nt de A menos tau xy de A coseno de θ veces coseno de θ más tau xy de A seno de θ veces seno de θ más sigma x de A coseno de θ veces seno de θ menos sigma y de A seno de θ coseno de θ igual a 0. Y esto, tomando en cuenta que tau xy igual a tau yx, nos lleva
reduciendo términos a que tau nt es igual a menos sigma x menos sigma y, seno de tita coseno de tita, más tau xy coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Haciendo los tratamientos trigonométricos, podemos también llegar a que tau nt es igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 veces seno de 2 tita más tau xy coseno de tita. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo conozco, ¿no? Conozco el valor de tita, conozco el valor de sigma x, conozco el valor de tau xy, y conozco el valor de sigma y, yo puedo, a través de esa fórmula, para cualquier ángulo, en vez de hacer esa descomposición vectorial que hacíamos, yo puedo conocer sigma n y tau n a través de ese par de expresiones que hemos desarrollado para sigma n y tau n a lo largo de un determinado plano. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, con estas dos expresiones, yo puedo resolver esos ejercicios que habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Eh, entonces, hay un tema muy interesante con esta formulación. Si ustedes recuerdan de los criterios, ¿no? De el cálculo diferencial integral, siempre que nosotros derivamos una función, la primera derivada nos lleva a puntos de máximo y mínimo de la función. Entonces, si tenemos esta función para tensión normal y hacemos que su derivada en relación a θ es igual a 0, podemos obtener una derivada que nos permita calcular las tensiones máximas y mínimas, es decir, las tensiones principales de las que hablábamos hace un momento. Entonces, haciendo esa derivada, podemos obtener que la tangente de 2 θ p, P es el plano en el cual analizamos las tensiones, es igual a tau xy veces sigma x menos sigma y sobre 2. Entonces, esta expresión, si la comparamos con esta, es muy parecida. Y como les comentaba, esto implica un desfase, como este parámetro va a multiplicar a 2, significa que el ángulo es un desfase de 2 θ p, que lo voy a comentar un poco más adelante. Entonces, esta es la derivada de esta expresión que, reorganizando términos, ¿no?, nos lleva a esta otra. Y vamos a empezar el día viernes a ver de una forma un poco más gráfica cómo nosotros podemos interpretar de una forma más clara en la forma gráfica todos estos desarrollos trigonométricos que les he mostrado el día de hoy desde un punto de vista de equilibrio de tensiones. ¿Ok? Entonces el día viernes vamos a continuar viendo
algunas relaciones trigonométricas de estas relaciones para llegar a una forma gráfica también. No sé si alguien ha oído hablar de un programa que se llama MATCAT. ¿Alguien conoce MATCAT? Nadie. No, ingeniero. No, Inge. No es obligatorio para la materia el MATCAT, pero yo he desarrollado una rutina en MATCAT. La siguiente clase voy a hablar algo sobre MATCAT. Pero es un programa que sirve de muchísimas rutinas de ingeniería y les voy a subir un programita que he desarrollado en MATCAT para análisis de tensiones principales. Pero el día viernes voy a comentar más al respecto sobre esto. ¿Ok? Entonces con esto voy a parar por aquí el día de hoy. Continuamos el día viernes. Muchas gracias por su atención. Que tenga buen día, ingeniero. Bueno, Hasta días. luego, Inge. Adiós. Hasta luego, Inge.